Buenos días, tardes o noches estimado público, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo una historia de Boku no Hero por One Punch Man, nombrada Taco and the One, del usuario de Wattpad Gaudo48. Si quieren leer la historia estará en la descripción. Sin más que agregar, comencemos con la historia. Amor que dormía, tu oscuro recuerdo, tristeza batida, donde te puedo encontrar surge la noche, la luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre. Capítulo 5. Un grupo peculiar se había reunido en una plaza de la ciudad para llevar a cabo un discurso. Tales individuos se congregaron en formación tras su líder, quien con voz grave y rasposa comenzó su discurso al público con ferviente pasión. Ammereat, contesten esto. ¿Por qué estamos atrapados en una espiral de trabajo constante? ¿Por qué tenemos que gastar todo nuestro tiempo y energía en trabajos que no nos llenan? ¿Por qué la comida y la supervivencia son un privilegio para unos pocos mientras otros luchan por sobrevivir? Los ricos se hacen más ricos, mientras que los pobres apenas llegan a fin de mes. ¿Cómo podemos afirmar que somos libres en estas condiciones? Estamos atrapados en una rutina, esclavos de un sistema que nos consume. ¿Puede alguien afirmar honestamente que disfruta trabajar interminables horas? La respuesta es no. Estamos resueltos a romper esta cadena, y eso es precisamente lo que yo, Ammereat, busco lograr. Estamos decididos a forjar una sociedad donde aquellos que desean trabajar apoyen a quienes no puedan. Nuestra utopía se hará realidad. Somos la banda de Togen, y yo, Ammereat, lideraré este cambio. Algunas personas del lugar voltearon a verlo sin mucho interés, pues tan solo parecían una bola de lunáticos con extraños trajes. Uno de los miembros se dio cuenta de la situación y algo apenado le dijo a Ammereat: jefe, nadie lo escucha. Ammereat sintió una oleada de rabia al escuchar esas palabras, pues nadie parecía tomarse en serio sus palabras. Quizás se debiera a que la meta que proclamaba sonaba absurda o, tal vez, a causa de la estrafalaria vestimenta que lucía. Sin embargo, nadie en la plaza parecía dispuesto a darle la atención que esperaba o incluso considerar que su mensaje era digno de consideración. Ammereat, ¿qué? Malditos borregos estúpidos, de todos modos no están listos. Vamos. Destruiremos la casa del hombre más rico de la ciudad. Ese tipo llamado dinero. Destruyamos su penthouse para enseñarles que hablamos en serio. Caminaron como borregos tras su líder. Los seguidores de Ammereat sonreían de forma infantil, sintiéndose indestructibles con sus trajes, mas no podían regocijarse del todo con su poder recién adquirido, pues la gente les veía marchando y tan solo parecían indiferentes a su presencia. Niño, calvitos. Un pequeño niño señaló las cabezas depiladas de los miembros de aquella banda criminal. Mamá, ignóralos. La banda Togen seguía siendo ignorada por la mayoría de las personas presentes, a pesar de haber declarado abiertamente su intención de destruir el edificio de dinero. La falta de reacción por parte de la multitud podría deberse a que tales amenazas eran comunes en la ciudad y rara vez se materializaban, o quizás simplemente no consideraran a Ammereat y su grupo como una amenaza real. Ammereat, los edificios lujosos son un símbolo de desigualdad. Banda de Togen, sí, señor. Aquella descerebrada manada de calvos llegó hasta las faldas de un alto edificio, aparentemente, el que buscaban demoler. Qué presumido, todo este edificio es la residencia de dinero. Un atisbo resplandeciente de ira surcó los ojos de Ammereat. Contemplar la edificación le hace hervir la sangre bajo su traje metálico. Ammereat, no es posible que haya hecho tanto dinero legalmente. Seguro ganó su fortuna de forma deshonesta. Imperdonable, destruyanlo. Sí, señor. Su seguidor caminó decidido hasta posicionarse frente al imponente edificio. Uno de los puños de su traje repentinamente se agrandó, como una enorme esfera de metal negro. Al llevar su puño hacia el edificio, la estructura entera se vino abajo, provocando que la gente a los alrededores corriera aterrorizada, comprendiendo finalmente la amenaza real que Ammereat y sus seguidores representaban. La banda de Togen eran ciertamente unos idiotas, mas no eran individuos que subestimar mientras vistieran esos trajes. Objetivo destruido. Su líder rió complacido, satisfecho por el demoledor resultado. No sentía compasión alguna o lástima por las posibles víctimas de su atentado. Para él era más importante el celebrar su abrumador triunfo, un paso más para cumplir sus sueños. Ammereat, los trajes de batalla de nueva generación son impresionantes. Claro que tuvimos que robarlos, pero valió la pena el riesgo. Mientras los demás se regocijaban en júbilo, uno de los miembros de la banda de Togen revisaba el mapa de forma desconcertada. Su mirada se tornó nerviosa cuando cayó en la cuenta de su error topográfico. Espere.
Es el edificio equivocado, lo siento jefe. Su comentario le valió una mirada de incredulidad por parte de su líder, pues aquello era un error de garrafal. Me equivoqué jefe. De hecho su casa es más adelante. Señalo a la lejanía, donde un particular edificio se asomaba de entre el resto de edificaciones. La expresión incrédula de Ammereat se difuminó y se reemplazó nuevamente por su expresión de furia. Ammereat, como sea, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, ¿me equivoco? Todos, tiene razón señor. Como era de imaginarse, el ánimo de la banda de Togen se retomó con avidez, marchando ruidosamente tras su líder. Ammereat, bien, vayamos hacia dinero. Muévanse. Departamento de Saitama. Alejado de las preocupaciones cotidianas de un héroe, un particular calvo dormitaba plácidamente sobre el suelo de su sala, falto de toda angustia. Toc toc. Izuku, sensei, levántese. Una conocida voz llamó desde el otro lado de la puerta, sacando de su letargo al aún adormilado superhéroe, quien se levantó sobresaltado y en alarma. Saitama. No jugaré piedra, papel o tijeras contigo, tienes mocos en el dedo. Las declaraciones de su maestro confundieron significativamente al joven prospecto a héroe, desconcertado por sus gritos, procedió a preguntarle a su maestro por su estado. Izuku, sensei, ¿está usted bien? La claridad pronto asomó en la mente de Saitama, percatándose de sus desvaríos debido a un mal suelo. Se levantó de su sitio y recibió a su estudiante, quien encendió la televisión. Pronto la pantalla mostró las imágenes de un reportaje del crimen. Presentadora, el grupo terrorista responsable de los disturbios se hacen llamar Banda Togen. Destruyeron un edificio de gran altura en la ciudad F y no han dejado de causar caos a su paso, por lo que la situación está fuera de control. Estoy recibiendo información de que ya se conoce la identidad de su líder. La imagen mostrada en pantalla era la que podría esperarse de un estereotípico criminal, calvo, con cicatrices y una mirada que denotaba violencia. La pantalla mostró la imagen de un hombre calvo con clara apariencia de criminal. Presentadora, este es Ammereat, un criminal de clase B que ha estado presente en diversas situaciones violentas en el pasado. Es un hombre de gran estatura, midiendo 1,98 de alto y pesando 230 kilogramos. La banda Togen mandó un aviso directamente a esta estación televisiva. Se acomodó en el suelo y procedió a escuchar atentamente la noticia, mientras su maestro lavaba sus dientes. Presentadora, continuaremos con los disturbios hasta que comida, ropa, refugio y otros bienes sean provistos sin cargo para aquellos individuos que no deseen trabajar. Esa y otras peticiones ininteligibles fueron dadas. El grupo que lidera Ammereat se compone de hombres adultos desempleados sin motivación y deseo de trabajar. Además, los reportes indican que todos ellos tienen la cabeza rapada. Su mirada giró instintivamente hacia su sensei. Tal como lo sospechaba, Saitama no parecía mínimamente contento, mas la presentadora no se detuvo en ello. Presentadora, se recomienda que al encontrarse con cualquier hombre calvo en la calle el área sea evacuada inmediatamente. Izuku, eso es algo un poco tonto, ¿no? A su perspectiva, sería sumamente imprudente y estúpido evacuar toda un área ante la vista de alguien calvo. ¿Cuántos hombres calvos puede haber en una ciudad? Izuku, pensamiento debieron ser más descriptivos. Saitama, bastardos, ladrones, robaron mi estilo. No esperando respuesta a sus gritos, Saitama se colocó su traje de héroe y se fue del departamento con prisa mientras rugía. Saitama, acabaré con ellos. Permaneció en su sitio durante algunos instantes, anonadado. Saitama Sensei había sonado extrañamente determinado con su decisión, aparentemente, decidido a terminar con la banda de Togen. Izuku, ¿eso significa que no entrenaremos? Preguntó a nadie en particular, dejándose caer al suelo, mas su mente no pudo relajarse al intuir, sin temor a equivocarse, en el hecho de que Saitama se metería en problemas con algún tipo de situación repentina a la que el calvo se hallaba tan acostumbrado. No temía por la integridad de su maestro, sabía mejor que nadie que Saitama era prácticamente invencible, mas no por ello pudo encontrarse tranquilo, ya que su sensei no siempre era la persona más astuta, terminando por causar un verdadero alboroto la mayoría de veces. Bufo se levantó de un salto y salió del departamento tan rápido como sus piernas le permitieron, determinado a encontrar a Saitama y así poder asegurarse de que no se metiera en líos, cuanto menos. Ciudad F. Los pesados pasos de la banda de Togen fueron aproximándose más y más, avanzando sin oposición por las calles de la ciudad F. Una vasta multitud de policías y algunos héroes profesionales se posicionaron frente a ellos, en un vano intento de frenar su avance. Policía, están locos. Declaró el oficial, al contemplar la brutalidad de los calvos, quienes arremetieron sin piedad contra los agentes de la ley. Policía 2, no retrocedan. Su oposición no duró mucho,
tanto policías como héroes profesionales fueron fácilmente derrotados frente a la monstruosa fuerza que los trajes de combate proporcionaron a la banda de Togen. Edificio con una cada de oro encima, literalmente. Mayordomo, amo dinero, debe irse, la banda Togen no tardará en venir. Las palabras del mayordomo resonaron en las paredes del lujoso salón. Dinero, el propietario del edificio, era un hombre de mediana edad, cabellera rubia rizada, piel ligeramente bronceada y una constitución un tanto subida de peso, acompañado de un aire de poca inteligencia. Su mirada se mostró indignada cuando sus ojos se encontraron con los de su mayordomo. Dinero, bromeas. No puedo hacer algo como eso, huir de terroristas dañaría mi reputación y... Sus palabras fueron prontamente cortadas cuando una voz habló a sus espaldas, con una frialdad cortante. Antes de que pudiera seguir hablando, una voz habló a espaldas de los presentes con una frialdad cortante. No es necesario que se vaya. El dueño de aquella voz era perteneciente a un particular chico vestido de negro, sus ropas se hallaban bastante ajustadas a su figura, no parecía mayor a los 20 años, su complexión era delgada, más era sencillo notar lo remarcado de sus músculos, algunas piezas de armadura plateada brillaban ligeramente por la refracción de la luz sobre las placas, una bufanda morada colgaba de su cuello, moviéndose ante un viento imperceptible. El muchacho pareció mirar a Dinero con poco interés, su rostro de facciones afiladas parecía mortalmente inmutable. Tienes suerte de que este evento haya transcurrido mientras me encuentro bajo contrato. Mayordomo, pero... Solo eres un guardaespaldas, no puedes. Dinero cayó rápidamente a su mayordomo, contento de ver al ninja frente a él. Dinero, oh, Sonic, ese es el espíritu, pero... ¿Serás capaz de manejar esto? Esos hombres vienen. El ninja desapareció de su vista en menos de un parpadeo. Sonic, claro que puedo. Su presencia se manifestó detrás de los dos hombres, quienes sintieron un escalofrío ante su expresión aterradora. Sonic, quirk igual a Speed of Sonic, el quirk de Sonic le permite alcanzar grandes velocidades y realizar booms sónicos que le hacen sobrepasar la barrera del sonido. Sonic, debería preocuparle las vidas de esos idiotas. Así que vaya pensando en una forma de deshacerse de la pila de cadáveres que estoy por dejar a mi paso. Ante la mirada aterrada de los dos hombres frente a él, Sonic siguió hablando con su habitual tono afilado. Sonic, la banda Togen, una pandilla cualquiera, son un montón de idiotas oportunistas con la suerte de tener esos trajes de batalla. Sin embargo, los dirige el criminal clase B, Ammeread, un criminal de segunda, tal vez él no sea una pérdida de tiempo. Con suerte será un pequeño desafío. Zona boscosa de Ciudad F. X, mire jefe, se puede ver el edificio de Dinero a través de los árboles. La gente lo llama el Mojón de Oro. Las burlas no se hicieron esperar por parte de la banda de Togen, a quienes les resultó un nombre de lo más ridículo. Ammeread, muy bien, vamos. Su avance fue repentinamente cortado cuando un presentimiento despertó en alerta los sentidos de Ammeread. Ammeread, algo anda mal. Sus preocupaciones no resultaron infundadas, de entre las sombras se manifestó un joven de cabello negro, vestido con un traje de ninja. Sonic, te he estado esperando, Ammeread. Dinero me envió tras de ti. El criminal había esperado tal respuesta, por lo que esbozó una sonrisa, colocándose en guardia. Sonic, quien avisa no es traidor, así que déjenme empezar diciendo que nunca he dejado que un rival escapara con vida, ni uno solo, y no tengo la intención de cambiar. Cuando se trata del trabajo soy un perfeccionista, voy a hacer bien mi trabajo, pero si todos ustedes se rinden justo ahora les perdonaré la vida, ¿qué decides? Bajó su mascarilla, enseñando su malvada sonrisa, esperando con ansias que no se retiraran. De no ser por su macabra expresión, Sonic hubiese parecido atractivo. Ammeread, mátenlo. La banda de Togen cargó contra el ninja sin un plan en mente, Sonic dejó escapar una sonrisa sádica, pues su deseo se hizo realidad, desenvainó su espada y a una velocidad cegadora arremetió contra los calvos, los cuales no vieron venir el ataque y acabaron decapitados por la katana del ninja de negro. Sin piedad, acabó rápidamente con los miembros de la banda de Togen en un espectáculo de sangre y muerte. X, ¿por qué todos están? La cabeza del hombre fue cortada antes de que terminara su frase. Ammeread, santo Dios. Cubrió su cabeza con ambos brazos, reteniendo por poco el ataque de Sonic. Ammeread, bastardo. Seguido de eso golpeó con fuerza la tierra empleando ambos brazos, levantando una gran cantidad de tierra, escombro y polvo. Sonic, ¿qué crees que haces? ¿Pretendes asustarme? El criminal intentaba encontrar al ninja, cuya voz parecía provenir de todas partes. Sonic, ni siquiera puedes verme, ¿verdad? Colgó de cabeza de un pequeño árbol, su sonrisa desquiciada podía percibirse aún en su posición. Ammeread, ahí estás.
Lanzó una gran roca en donde se encontraba Sonic, la esquivó. Ammeread entonces lanzó una gran cantidad de rocas que el ninja esquivaba con maestría. Sonic, pensamiento así que decidió pelear en lugar de huir, jeje, bien. Cada una de las rocas lanzadas por Ammeread eran esquivadas por Sonic, cuya velocidad le hacía un blanco imposible de acertar. Nuevamente, esa sonrisa sádica apareció en el rostro de Sonic. Sonic, pensamiento vaya, otra vez mis malos hábitos. Ammeread, jajaja, tan solo eres el perro comprado por dinero, pagado con su sucia fortuna. ¿De verdad crees que alguien como yo que pelea por una causa justa perderá contra un perro contratado como tú? Apuntó despectivamente a Sonic, queriendo burlarse del ninja y recriminarle. Sonic, pensamiento ya veo lo que trama, qué previsible. Es tal como lo pensé, es un completo idiota, ¿no podría haber acomodado las rocas en un patrón menos obvio? Las rocas lanzadas por Ammeread terminaron por formar dos muros, con el propósito de acorralar al ninja. El mató levantó otra gran roca, con la cual apuntó a Sonic. Ammeread, vamos, tengo muchas más rocas, y si no me detienes van a seguir cayendo. Sonic, déjame adivinar, ¿crees que puedes reaccionar a mi velocidad si me atacas desde un punto fijo? Pobre idiota, eso sí que es patético, pero te seguiré el juego. Sonic, pensamiento, de hecho, te atacaré de frente. Un estallido de velocidad resonó tras de sí. En su carrera, realizó dos booms sónicos que provocaron un gran estruendo. Ammeread, pensamiento, es muy rápido, no lo veo. Pero no importa, ¿por qué? Ya te tengo. Lanzó la roca de frente. Ammeread, piensa en lo estúpido que fuiste al enfrentarte a mí, pasarás tu tiempo en el infierno, lamentando haberme plantado cara. Ah. Repentinamente, la expresión del hombre cambió de ira a desconcierto, antes de desplomarse en el suelo con un kunai clavado en la nuca. Con su presa derribada, Sonic sacó su celular y contactó a su empleador. Sonic, se acabó, no por desgracia no pude contenerme, sí, el cuerpo de Ammeread también está aquí. Ahora volveré y... Cuando su vista buscó el cuerpo del criminal, no encontró nada en el sitio. Ammeread había desaparecido. Sonic, pensamiento, ¿dónde está su cuerpo? Tras eludir al ninja, el criminal corría aterrado por el bosque, aún con el kunai en la nuca. Ammeread, pensamiento, estuvo cerca. Qué bueno que ese idiota me dio en la cabeza. Guión Ammeread, quirk igual a Ammeread. El quirk de Ammeread le permite endurecer su cráneo, tan sólido y duro como el acero. Ammeread, pensamiento, diablos. No sé quién era ese bastardo, pero un día lo voy a matar. Mientras escapaba, notó como alguien particular caminaba por el bosque. Ammeread, ¿ahora qué? Un hombre calvo vestido de héroe lo miraba con una expresión inquietantemente tranquila. Saitama, oh, aquí estás. Laboratorio del Dr. Stench. Genos, y como con el Kaijin mosquito. Parece que he subestimado el nivel de poder de mi enemigo otra vez. Baje la guardia y Kabuto se aprovechó de eso. Si Saitama Sensei no hubiera estado ahí también, estoy seguro que me habrían destruido. Reposaba en una camilla metálica en lo que parecía ser un laboratorio. Tras su pelea con Asura Kabuto, Genos había acudido con el Dr. Stench para que éste lo reconstruyera. Ya estaba casi completamente reconstruido. A un lado de él, el Dr. Stench supervisaba al cyborg y miraba atentamente sus monitores. Era un hombre viejo con apariencia de científico, y sobre su cabeza portaba una peculiar peluca con forma de champiñón. Dr. Stench, ya veo. Como sea, me alegra que estés bien. La voz del chico volvió a escucharse casi de inmediato. Genos, doctor. Saitama Sensei me salvó de una muerte segura en 2 ocasiones. Usted es el responsable de restaurar mi vida. Después, la misma vida fue salvada por Saitama Sensei, quien ya lo hizo de nuevo. El Dr. Stench entendió lo que el cyborg intentaba decirle, por lo que solo sonrió y volteó a verlo tal como un padre a su hijo. Dr. Stench, sí, creo que entiendo lo que dices, Genos. ¿Tratas de decirme lo asombroso que es Saitama, es cierto? Genos, sí señor, pero no solo él. Su otro discípulo, Izuku, es alguien muy fuerte también. Una de sus manos se posó sobre su barbilla, se encorvó un poco para después hablar. Dr. Stench, escúchame bien, todavía no están listas, pero desarrolle un nuevo set de mejoras. Cuando reemplace tus partes con las nuevas, tal vez pueda superar a Saitama e Izuku. Abrió mucho los ojos ante tales palabras y miró las partes nuevas a las que el Dr. Stench se refería. Si esas piezas nuevas pudieran darle mucho más poder, aunque fuera solo un poco más. Dr. Stench, deben de poseer mucha fuerza como para que hables y hables de ellos con tanta insistencia. Observo el techo de la habitación mientras pensaba en los 2 héroes. Genos, sí. Son muy fuertes. Bosque de Ciudad F. Izuku, Sensei.
¿Dónde está? El aspirante a héroe llevaba varios minutos rondando por el bosque, nuevamente y sin sorprender en lo absoluto. Saitama había dejado a Izuku solo en el bosque, pues en su afán de encontrar a la banda Tougen había corrido tan rápido que Izuku le había perdido el paso. Algo deprimido, Izuku se sentó en una piedra a pensar, pues estaba cansado de correr y correr sin encontrar nada. Izuku, pensamiento vaya. Me volvió a dejar solo. Esto es deprimente. El peliverde volteó a ver el cielo, se encontraba bastante despejado con a la excepción de unas cuantas nubes. Era un bonito día, pero para Izuku realmente no tenía mucho encanto. Últimamente Izuku sentía que los días pasaban y pasaban consecuentemente, día tras día entrenaba hasta el cansancio y estudiaba constantemente. Todo ello para estar listo el día que se diera el examen de UA. Izuku, UA. Se llenaba de nerviosismo cada vez que pensaba en la escuela UA. Pues hasta ahora no había considerado lo que haría si no lograba pasar el examen. El cuerpo de Izuku empezó a temblar un poco de solo pensar en dicha posibilidad. El examen escrito, si bien era difícil, tenía la confianza de que sus constantes estudios le hicieran aprobarlo sin dificultades. En cuanto al examen físico, abrió sus palmas y tocó sus costillas, su espalda, sus brazos y su pierna. Todos los sitios en donde algo de él se había quebrado, recordaba dolorosamente aquel momento en donde sus brazos se destrozaron en pedazos, cuando su pierna se rompió, cuando su columna se hizo añicos y cuando sus costillas rotas perforaron sus órganos internos. Izuku, tengo suerte de seguir vivo. Definitivamente no podía arriesgarse como aquella vez. De terminar inválido en medio del examen sería bastante problemático para su puntaje, pues, ¿quién querría en una escuela de héroes un estudiante que se destruye a sí mismo constantemente? Sacudió su cabeza para quitarse aquellos malos pensamientos que le invaden. Confiaba plenamente en que su esfuerzo de los últimos meses no fuera en vano. Ahora era más fuerte, más rápido, más ágil y más capaz de lo que nunca lo fue antes. Además, aún le quedaban otros cuantos meses para fortalecerse mucho más, por lo que debería aprovecharlo al máximo. Recordó entonces su charla con Genos. Así que tal vez la razón por la que tiene tal poder es porque es el único que lo merece. Izuku, pensamiento, ¿seré digno de este poder? Determinado, apretó su puño con fuerza. Izuku, pensamiento, debo serlo. Boom. Un estruendo sacudió el bosque. Izuku, pensamiento, esto debe ser obra del sensei. Paradójicamente, tal como en muchas ocasiones en las que Saitama dejaba solo a Izuku, este terminaba encontrando a su sensei siguiendo el estruendo que nunca faltaba, ya fuera una explosión, derrumbe o simplemente un ruido sumamente estruendoso. Cuando Izuku llegó al origen del ruido, se encontró con Saitama, quien parecía perdido en su cabeza, lo cual era muy común de ver para el peliverde. Saitama entonces se dio cuenta de la presencia de Izuku, lentamente volteó a ver a Izuku. Saitama, Izuku, ¿dónde te habías metido? Su estudiante tenía la mandíbula por los suelos, pues se encontraba sumamente indignado por tal situación, que parecía repetirse una y otra vez. Izuku, pensamiento, es como si lo hiciera a propósito. Saitama, bueno, todo se acabó, ya hay que regresar. Izuku, ¿se encargó de la banda Tougen? Se rascó un poco la barbilla mientras pensaba, pues él creía que se trataba de un gran grupo, por lo que se le hizo extraño solo encontrar al líder de ellos. Saitama, bueno. En realidad solo encontré a ese tal Ammeread, pero no sé dónde está el resto de su grupo. Analizo dichas palabras. Si solo había encontrado a Ammeread, lo más probable es que el grupo aún estuviera suelto por algún lugar y eso seguramente sería peligroso. Izuku, sensei, lo más probable es que aún estén sueltos, deberíamos. Sin más, como si siempre hubiera estado parado a unos metros delante de ellos, sus vistas se encontraron con la de un ninja pelinegro. Sonic, ¿a dónde se fue Ammeread? Parpadeó varias veces para asegurarse de que estaba viendo bien, pues ese ninja había aparecido de la nada. Sonic, ya no hay nadie más aquí, solo ustedes. Se encontró algo nervioso ante la vista de aquel imponente ninja, cuya aura despedía una sensación inquietante. En cambio, Saitama se encontraba como siempre, no pareciendo inmutarse en lo más mínimo. Saitama, buscas a Ammeread, se fue hace poco gritando y llorando, desnudo. Señaló la dirección en la que Ammeread había huido. Sin embargo, sus reflejos le hicieron detener una cuchilla que iba dirigida hacia su cara. Tenía ahora en manos un kunai ninja. Saitama, ¿qué es esto? A 1 milímetro de su ojo, nuevamente detuvo la hoja de una katana dispuesta a ensartarse en sus ojos. Dicha acción sorprendió bastante a Sonic e Izuku. A ojos del ninja, ese sujeto había detenido 2 de sus ataques como si fuera algo sencillo de realizar, pero para Izuku, la mano de Saitama repentinamente había cambiado de lugar para después aparecer sujetando las cuchillas. Izuku, pensamiento, ni siquiera los vi moverse.
Saitama, oye, te equivocaste. La mano de Saitama se cerró fuertemente alrededor de la cuchilla, con lo que ésta se partió en pedazos. Sonic, ¿en qué me equivoqué? El ninja pelinegro, preguntó a Saitama mientras agachaba su mirada sombría. Saitama, sé lo que estás pensando, pero o soy de la banda Tougen. Le miro incrédulo, desde su perspectiva, aquel sujeto mentía. Sonic, eres un mal mentiroso. Izuku, quien ya se encontraba intranquilo, comenzó a preocuparse un poco. Ese ninja se veía bastante peligroso, se movía a una velocidad imperceptible y sus sentidos ni siquiera podían seguirlo. Izuku, pensamiento, este tipo no me da buena espina. Sonic, con esa calva no puedes negarlo. Una gota de sudor cómico resbaló por su nuca, pues todo esto era tan ridículo como sonaba. Desde su perspectiva, catalogar a todo calvo como un criminal era bastante impreciso y algo estúpido. Saitama, en serio, soy el tipo que es un héroe por diversión, no un villano. Sonic, no te conozco. Sus palabras cortaron en aire como una navaja. Saitama, oh, ya veo. Su tono se volvió desanimado, dicha respuesta le había golpeado. Izuku no podía culpar al ninja por no conocer a su maestro, quien se trataba en realidad de un vigilante, ni siquiera él, un entusiasta de los héroes, conocía antes la existencia de Saitama. Sonic, como sea, eso ni siquiera me importa. Guardó la empuñadura rota de su katana, alzó la vista y demostró una mirada macabra. Sonic, fuiste capaz de leer mis ataques 2 veces seguidas. Ese sí es un problema. Izuku verdaderamente se asustó, pues esa mirada no era normal, ese sujeto era alguien muy peligroso, un asesino despiadado. Sonic, al nacer en una aldea ninja, he mejorado y perfeccionado mis técnicas desde que era muy pequeño hasta alcanzar la perfección. Mi quirk siempre me dio gran ventaja gracias a la velocidad que me da este. Como ninja no hay nadie mejor que yo. Aún así, lograste ver a través de mi técnica, me descifraste en solo un instante. No puedo permitirlo. Izuku, pensamiento, este tipo no está bromeando, su intención asesina se percibe en el ambiente, qué aterrador. Saitama, pensamiento, ¿de qué está hablando? Sonic, para quedar claros, esto es solo cuestión de orgullo. Sinceramente no me importa quién seas, pero no puedo dejar que solo te vayas. En un segundo Sonic pasó al lado de Saitama con una sonrisa sádica para regresar nuevamente a su lugar, todo eso en parpadeo. Izuku, pensamiento, es muy rápido, tan solo sentí el viento pero no lo vi. Saitama en cambio estaba bastante tranquilo, por lo que solo sonrió ligeramente. Saitama, ay, por favor, solo quieres probar tus técnicas perfeccionadas conmigo. Lo sé por la sonrisa de tonto que tienes. Y en efecto la tenía, pues el mal hábito de Sonic se hizo presente, dibujando una gran sonrisa psicópata en su rostro. Tras soltar una pequeña risa, Sonic dio cientos de saltos impulsándose sobre los árboles a su alrededor, su figura ni siquiera era distinguible, pero las ondas de choque producidas en los árboles y el suelo indicaban que él había pasado por ahí. Izuku no podía seguirlo con la mirada, era demasiado veloz. Izuku, pensamiento, se parece a mi movimiento de enjambre. No, este es mucho más preciso, más rápido. Es la velocidad y precisión de un asesino experto. Sonic, ¿qué opinas de esta velocidad que rompe la barrera del sonido, de estas ondas de choque? Siquiera puedes verme, ni siquiera es posible que puedas seguirme. Izuku estaba sumamente impresionado, pero a Saitama simplemente le daba igual. Saitama, pensamiento, ¿se supone que debo sorprenderme? Sonic se lanzó contra Saitama, creyendo que éste no podría verlo, pero el calvo giró su mirada, viendo directamente a Sonic con esos ojos aburridos. Saitama, mejor ya me voy. Inconcebible era aquella reacción carente de sorpresa o admiración, el sujeto era malditamente exasperante. Pareciese como si se burlara de él, claramente no le tomaba con seriedad. El ninja no podía ocultar la gran ira que surgía en él, sus venas se remarcaron en su sien y su intención asesina se desbordó. Sonic, pensamiento, bastardo. Sonic, patada cuchilla de viento. Sonic giró en el aire a gran velocidad para después lanzar una patada directo a la cabeza del calvo. Siendo más rápido, Saitama esquivó la patada de Sonic, estaba por darle un golpe, sin embargo Sonic cayó antes, directo al puño de Saitama. Saitama, jaque mate. ¡Pam! Saitama, ops, perdón, yo. No lo hice a propósito, quise detenerme antes de golpearte, pero la inercia llevó mi puño a tú. Sonic, pensamiento, Izuku, pensamiento, en las moras. Sonic, escucha con atención mis palabras. He trabajado desde guardaespaldas hasta asesino. Soy el ninja asesino, Sonic, velocidad del sonido. Pero por lo que paso ahora, mi trabajo tendrá que esperar.
Ahora que encontré un oponente tan formidable, me dedicaré a entrenar día y noche hasta que arreglemos esto. Ah. Dime tu nombre. Respondió a la amenaza del ninja con su típica expresión desinteresada. Saitama, soy Saitama. Sonic estaba perdiendo la compostura, sus piernas no dejaban de temblar, sudaba bastante y su cara adquiría un tono azulado. Sonic, Saitama, la próxima vez que nos veamos ser la última. Estaba algo indeciso, pues sentía pena por el sujeto y a la vez algo de culpa. Saitama, bueno. Sonic, yo, Sonic velocidad del sonido, el mejor ninja. No descansaré hasta verte muerto. Izuku, pensamiento suerte con eso. El estudiante del calvo quiso reír, pues ese sujeto estaba bastante dolorido por el golpe a sus. Y bueno, en parte le daba algo de lastima, pero no podía evitar que tal situación fuera cómica. Saitama, ok. Dijo sin mucho interés. Y con eso dicho, Sonic se fue, desapareciendo en tan solo un parpadeo. Izuku, Saitama Sensei, Sonic se escapa. Se encontró algo preocupado, pues ese tipo era alguien peligroso que no se debía tomar a juego, confiaba en la fuerza de su sensei, pero... Saitama, no creo que pueda hacer mucho en ese estado, mejor veremos qué pasa. Su estudiante dejó caer una gran gota de sudor a lo largo de su nuca, pues Saitama era alguien demasiado confiado para su bien. Izuku, Sensei. Eso es algo muy irresponsable. Casa de Saitama. Genos, Sonic velocidad del sonido, ¿quién es ese y qué clase de persona usaría un nombre tan redundante? Ya habían pasado unas horas desde el incidente con dicho ninja. Habían llegado a la casa de Saitama, en donde Genos los esperaba, por lo que ahora solo se dedicaban a contarle lo ocurrido. Izuku, ni idea, solo llegó, enfrentó a Saitama Sensei, y por inercia terminó golpeando su entrepierna. Saitama, eso fue un accidente. El calvo estaba bastante alterado, desde lo sucedido parecía como si se hubiera deprimido aún más, a su vez, parecía encontrarse bastante irascible. Genos, si lo está molestando podría encargarme de él. El cyborg mantenía su semblante serio, si alguien molestaba a Saitama también tendría que lidiar con él. Aun con su buena intención, Saitama no parecía muy contento de recibir su ayuda. Saitama, de hecho, ¿por qué estás aquí otra vez? Vete a casa, no es como si tuviéramos una relación. Izuku bien conocía que Saitama no era muy delicado al hablar, decía lo que pensaba y eso a veces le hacía no ser muy amable. Izuku, bueno. Lo que Saitama Sensei quiere decir es que no es necesario que estés aquí todo el tiempo, Genos. También tendrás cosas que hacer, supongo. Genos, Izuku, tú también estás aquí casi todo el tiempo. El peliverde no se lo podía reprochar a Genos, pues él también pasaba mucho tiempo en casa de Saitama. Mientras pensaba en ello, Genos y Saitama ya habían vuelto a discutir. Genos, Sensei, debo ser más fuerte para... Saitama, cállate. Estaba perdiendo la paciencia, no necesitaba escuchar las motivaciones de Genos nuevamente, no necesitaba otro dolor de cabeza. Saitama, los incidentes de hoy me hicieron darme cuenta de un serio problema y aún no me recupero. Así que te ruego que te vayas a casa, y tú también Izuku. Izuku, ¿y a mí por qué me grita? Su otro discípulo ignoró olímpicamente la instrucción y continuó hablando. Genos, un serio problema, para alguien tan grandioso como usted, pero ¿qué podría ser? Por favor dígame. Genos y Saitama colocaron una expresión de absoluta seriedad, su actuar provocó nada más que pena ajena al peliverde, pues Saitama y Genos solían hacer eso, ponerse serios y al final decir algo trivial. Lo cual hacían muchas más veces de las que a Izuku le hubiera gustado presenciar. Saitama, nadie sabe quién soy. Saitama, han pasado casi 3 años desde que me convertí en héroe. He derrotado muchos kaijin y organizaciones criminales en todo ese tiempo. No he escuchado de otro héroe que haya realizado tanto como yo. Izuku, pensamiento bueno. Tampoco es como que usted se informe mucho. Saitama, todo el mundo ya debería conocer mi nombre. Es decir, no es extraño que no tenga ni un club de fans o algo, sabes que me dijeron hoy, no te conozco. El héroe calvo estaba claramente indignado, lo que era comprensible para cualquiera en su situación, aunque Izuku entendía que seguramente nadie se enteró puesto que Saitama siempre se iba antes de que se supiera quién era el responsable del acto, ni siquiera como vigilante era conocido. Saitama, además, todos en el pueblo pensaron que yo era un terrorista. Olvidaron cómo derrote a esos kaijin y todo lo demás que he hecho. Genos, pensamiento tiene razón. Recuerdo haber visto las noticias de hoy. No hubo mención de Saitama Sensei o de Sonic velocidad del sonido. En su lugar, el crédito por derrotar a la banda Tougen se lo llevó otro héroe. Genos, Sensei, ¿está enlistado en el registro de héroes?
Izuku tomó la delantera y le enseñó a ambos la página oficial del registro heroico. Saitama, leyendo si no es egresado de una institución heroica, tome el curso de capacitación y haga la prueba en cualquier sede de la Asociación de Héroes. Si pasa la prueba será agregado en el registro de héroes. Izuku, pensamiento en este mundo de héroes, existen dos grandes organizaciones del heroísmo, el Ministerio de Seguridad Pública y la Asociación de Héroes. Ambas organizaciones afiliadas al gobierno son las encargadas de la seguridad de la población. Sin embargo, la gran diferencia entre ellas radica en su ocupación, pues la Asociación de Héroes es una organización especializada, cuya ocupación y objetivo principal es destruir Kaijines. Mientras que el Ministerio de Seguridad Pública es la encargada de criminales humanos, investigaciones policíacas, protección ciudadana y la contención de villanos. Se tratan de departamentos diferentes, cuyos métodos también son radicalmente diferentes. Además, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública acepta solo a egresados de escuelas de heroísmo, la Asociación de Héroes también acepta a ciudadanos que cumplan con un curso de capacitación y una prueba para calificar si son aptos de ingresar en la Asociación de Héroes o no. Por eso mismo es que la Asociación de Héroes es bastante criticada por sus métodos poco ortodoxos, pero su efectividad se encuentra fuera de discusión. A veces. Mientras Izuku divagaba en su mente, Saitama siguió leyendo la pantalla. Saitama, leyendo y oficialmente se le permitirá llamarse héroe. Una vez reconocido oficialmente, será considerado un profesional y se le pagará por su trabajo. Todos estos héroes están registrados y acreditados como profesionales. Tal vez haya hecho trabajo de héroe, pero si se proclama como tal sin una acreditación solo es un loco. No pudo continuar leyendo, pues era como si sus pesadillas se volvieran realidad. Genos, leyendo un loco diciendo tonterías y con actitud sospechosa, o un vigilante. Es lo que dice. Estruendosamente dejó caer la cabeza en su escritorio, pues él en realidad no sabía nada al respecto. Saitama, ay. No tenía idea, Genos, ¿estás registrado? Genos, no es el caso, debería estarlo. Mientras ambos hablaban, Izuku salió a tomar un poco de aire, todo ese estrés se había difuminado. Una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro, si Saitama pasaba la prueba e ingresaba en la Asociación de Héroes podría ser reconocido por sus actos y recibir el respeto y admiración que tanto merecía. Cerró su puño con determinación, pues él tampoco se iba a quedar atrás, si quería ingresar en UA tendría que esforzarse, si de verdad quería llegar a la cima tendría que recorrer un largo camino. Izuku, podemos hacerlo. Callejón. Ammeread, por favor no lo hagan, perdónenme. El criminal fue rápidamente acallado por un golpe certero de su agresor, que lo hizo caer al suelo mientras un charco de sangre se formaba debajo de él. Rogando por su vida después de robar los trajes de la organización, ¿de verdad no entendió nada? Una voz robótica le habló a su compañero, mientras observaba el cuerpo sangrante de Ammeread. Por supuesto, dejamos que el robo sucediera para recolectar información de los trajes en el campo. ¿Y el cuerpo? Déjalo, no es más de utilidad. Los dos robots finalmente dejaron de hablar y abandonaron el callejón, dejando a Ammeread en el suelo. Ammeread, pensamiento, gracias por darme mi gran cráneo, mami, prometo conseguir trabajo. Dijo en su mente el triste y aún vivo criminal. Narra Izuku. Han pasado 8 meses desde el día que mi camino se cruzó con el de Saitama Sensei, 8 meses desde que Saitama Sensei me ha entrenado como su discípulo. Ha sido un tiempo bastante ajetreado, siento como si todo hubiera pasado muy rápido, ha sido la época más peligrosa de mi vida, la más aterradora y en la cual sentí que moriría más de una vez. Pero también ha sido la más emocionante a pesar de todo, me siento más vivo que nunca. Cuando conocí a Saitama Sensei pensé que tan solo era algún otro vigilante que actuaba sin autorización de la ley, pero después de conocerlo mejor y que me salvara la vida en múltiples ocasiones, llegué a admirarlo como a nadie antes, ni siquiera a All Might. Le debo demasiado a Saitama Sensei, tanto que nunca podría pagarlo, podrá no ser el perfecto modelo de héroe, quizás no sea el ciudadano ejemplar ni el típico vigilante, pero para mí es el más grande héroe. Durante todo este trayecto he conocido a todo tipo de personas, algunos con delirios sumamente preocupantes, algunos otros con una cuestionable cordura, otros con misiones de vida impresionantes, otros cuya fuerza o locura harían temblar el mundo entero. Pero de todas estas personas, Saitama y Genos son mis favoritos. Saitama es mi gran maestro y enseñanza, Genos mi buen y confiable compañero, juntos nos hemos enfrentado a muchas adversidades, en las que casi siempre y de forma algo paradójica Genos y yo terminamos destrozados. Sí. Estoy trabajando en eso. Pero es divertido.
En estos meses recientes, Saitama Sensei y Genos empezaron con el curso de capacitación para realizar el examen de la Asociación de Héroes. Yo también me dediqué a estudiar bastante, pues no solo debo de preocuparme del examen físico, el teórico es también muy importante. Es algo difícil para mí creer que todo esto sucedió en tan solo 8 meses. En este tiempo he hecho tantas cosas que nunca pensé que podría hacer, no solo volverme más fuerte para poder alcanzar mi meta. Hable decentemente con Bakugo. O algo así. Más que nada hicimos las paces, aún no estoy muy seguro de que fue eso. Más dicho pacto no oficial nos hizo prometernos no interferir con el otro hasta que el examen de la UA ocurriera y entonces demostrar de una vez quién es el mejor. Además, logré resolver muchas cosas con mi madre, yo no tenía idea de lo que ella sentía en verdad, todos esos años de estrés y miedo. Aún tenemos mucho que arreglar, pero sé que lo superaremos. Parece como si solo fuera un sueño. Fin de la narración. Caminaba por la ciudad de Musutafu, era un anochecer bastante agradable, a Izuku realmente le gustaba presenciar las estrellas y respirar aquel aire nocturno. Saitama y Genos se encontraban estudiando a esas horas. Izuku no pudo evitar reírse un poco, pues recordaba la expresión de agonía en el rostro de Saitama cuando se enteró que tendría que estudiar. El chico había finalizado su entrenamiento, por lo que ahora regresaba a su casa. Después de un día de arduo trabajo lo que más quería en el mundo era tirarse muerto en su cama y dormir varias horas. Tal vez su madre habría preparado algo delicioso para la cena, incluso puede que fuera katsudon, su platillo favorito. De solo pensar en aquel delicioso platillo, nuestro protagonista babeó un poco, pues comer dicha comida era uno de sus más grandes placeres en el mundo. Definitivamente disfrutaría de dicha cena. Una ligera lluvia comenzó a bañar la ciudad, no se preocupó mucho por eso, pero tendría que darse más prisa si no quería llegar completamente empapado a casa. Seguramente su madre lo regañaría y no le permitiría comer katsudon. Izuku, pensamiento katsudon. Delicioso. La lluvia comenzó a intensificarse rápidamente, el chico ni siquiera lo notó, pues tan ensimismado se encontraba pensando en el katsudon que no se dio cuenta de la ahora fuerte lluvia ni de la ruta que estaba tomando. No era su ruta habitual, pero conocía bien la ciudad, así que no tendría problema en desviarse un poco, o eso creía. El peliverde doblaba la vuelta por un callejón entre 2 edificios cuando lo vio. Izuku, pensamiento eso es. Tirados en el callejón, había una docena de cuerpos tendidos en el suelo, y sobre ellos se encontraba una extraña persona armada. Una figura enmascarada y vestida de negro miraba los cuerpos bajo sus pies. Izuku entonces despejó el katsudon de su mente y se centró en aquel sujeto. Tenía la mirada fija en los sujetos derribados, como si ni siquiera notara la presencia de Izuku. El peliverde se congeló en su sitio, sabía que no podría salir de ahí sin que aquel sujeto lo viera, además, si huía no podría ayudar a las personas en el suelo. Dudaba que aquel sujeto fuera un héroe, pues le transmitía una vibra sumamente peligrosa, similar a la de aquel ninja Sonic de aquella vez. Si ese sujeto era tan peligroso como dicho ninja, entonces de verdad estaba en problemas, tenía que pensar rápido. Un niño. Un escalofrío recorrió su espalda cuando le escuchó hablar, no sonaba normal, sonaba como si la dijeran a través de una vieja radio con interferencia. Gutural y entrecortada. Largo. El extraño hombre le estaba hablando, Izuku no se dejó intimidar, así que adoptó una postura más firme y le habló al extraño. Izuku, ¿quién eres? ¿Qué haces con esas personas? Temía por la seguridad de esas personas, si el hombre frente a él era un villano entonces tendría que enfrentarlo, lo haría para protegerlos. No te incumbe, largo. Dijo nuevamente, esta vez con un tono cortante, o al menos eso interpretó Izuku, pues sonaba tan distorsionado que era un poco difícil saber qué estaba diciendo. Izuku, responde mi pregunta. ¿Qué haces con esas personas? Frunció el ceño y apretó los puños, no iba a irse de ahí sin más. Retribuyo su castigo. Estas personas merecen ser castigadas. El sujeto no se movió de su lugar y siguió estático en su posición. Izuku, sin embargo, estaba algo inquieto, no conocía las habilidades de dicho sujeto, además, no podía arriesgarse a desatar una pelea con dichas personas aún tendidas. El hombre de saco negro levantó su pistola. Izuku, detente. Pero este tan solo la enfundó en su saco oscuro. Han sido debidamente castigados. Después de pronunciar esas palabras, el individuo se vio envuelto en una nube de repentina niebla que nubló la vista de Izuku. En medio de ese velo blanco, escuchó un crujido misterioso, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre desapareció por completo. Izuku parpadeó varias veces, incrédulo, asegurándose de que sus ojos no le estarían jugando una mala pasada. Pero no, el misterioso hombre ya no estaba en su lugar. Izuku, ¿pensamiento se hizo invisible?
Intentó agudizar sus sentidos, pero fue inútil, pues la lluvia era tan ruidosa que no le permitió escuchar bien los sonidos a su alrededor. Apretó los dientes algo frustrado por perderlo tan fácil, pero entonces recordó los cuerpos en el suelo. Fue corriendo hacia ellos, levantó a uno de los hombres, le dio al vuelta y cuando lo vio de frente se dio cuenta de que Izuku, están muertos. Revisó los demás cadáveres intentando encontrar alguno que siguiera con vida, pero no fue así, todos ellos estaban muertos, pues sus frentes mostraban el agujero formado por el impacto de una bala. Izuku, pensamiento, mierda, mierda, mierda. Si hubiera sido más rápido. Una gota caliente cayó sobre su mano, al levantar la vista descubrió con desagrado la presencia de más cuerpos, tirados sobre los balcones, escaleras, algunos clavados a los muros. Las paredes destrozadas daban testimonio de la brutalidad del acto. Gruñó para sí mismo y miró hacia los techos de los edificios, viendo cómo la lluvia golpeaba los mismos con irregularidad. Izuku, pensamiento, espera. Alguien lo miraba en la orilla de una azotea. Al darse cuenta de que lo vio, la figura enmascarada volvió a esfumarse. Izuku, pensamiento, no escaparás. Frunciendo el entrecejo, el peliverde dio un gran salto hacia el cielo, se impulsó por los costados del edificio saltando de una orilla a otra hasta finalmente llegar a la cima. No estaba en esa azotea, volteó hacia todas direcciones intentando encontrarlo, pero la lluvia se había hecho tan fuerte que no podía ver bien. Izuku, pensamiento, maldición, ¿dónde estás? Tras agudizar la vista le observó corriendo a lo lejos. Una figura de abrigo negro saltaba de azotea en azotea con una gracia sobrenatural. Izuku, ya te tengo. Determinado, Izuku corrió tan rápido como podía, llegó a la orilla del edificio y saltó, la lluvia mojó su rostro y agitó su verde cabello, sus ojos brillaron con intensidad. La intensidad de un fuego. ¡Fum! 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 Con grandes saltos, Izuku atravesó múltiples azoteas bastante rápido, consiguiendo así divisar aún mejor al hombre de abrigo negro. Pensamiento, así que estás empeñado en seguirme. Veamos si puedes hacerlo. Una vez más, el enmascarado de negro se vio envuelto en niebla y desapareció de la vista de Izuku. Izuku, pensamiento, maldición, ¿se esfuma? Azotea tras azotea, tenía que seguirle el rastro, pues a cada salto de azotea en azotea, el hombre enmascarado desaparecía en la densa niebla, lo que provocaba que tuviera que encontrarlo nuevamente. Una vez lo ubicó, corrió hacia dicha dirección tan rápido como pudo, su gran velocidad lo hizo alcanzar al enmascarado bastante rápido, corriendo a la par el uno del otro se miraron. Fue entonces que el enmascarado le apuntó con su pistola y disparó. La bala se dirigió a sus pies, siendo evadida sin dificultad. El enmascarado no pareció sorprenderse y tan solo saltó a la siguiente azotea, siendo seguido por Izuku. Piérdete, niño, no puedes alcanzarme. De manera sorprendente, el enmascarado comenzó a correr a una velocidad vertiginosa, lo que llevó a Izuku a aumentar su velocidad en la persecución. Izuku, pensamiento, te tengo. Saltando hacia el hombre vestido de negro, Izuku lo atrapó por la cintura con la firme intención de derribarlo. Apenas sus manos tocaron al enmascarado, sintió una sensación de hormigueo recorrerle la piel. El enmascarado salió despedido como una bala hacia la calle. Izuku, pensamiento, regresa aquí. Sus piernas hicieron crujir el suelo cuando despegó hacia tras él, aterrizando en el asfalto. ¡Qué molesto! Gracias a sus buenos reflejos, Izuku esquivó fácilmente una serie de patadas a su cara. Ambos intercambiaron golpes y bloqueos sucesivamente, estaban por continuar con su intercambio cuando repentinamente una fuerte luz los iluminó. Izuku, pensamiento, un auto. Izuku se encontró a punto de esquivar el ataque cuando sintió que alguien agarraba su camisa por la espalda. Antes de poder voltearse para ver quién lo había atrapado, se vio envuelto nuevamente en la densa cortina de niebla que ofuscó sus sentidos. Sintió un brusco empujón y, al instante siguiente, fue arrojado con fuerza contra un techo cercano. «¡Deja de seguirme!», gritó con molestia, alejándose entre la lluvia. «¡Po! Pensamiento, maldición! Ese niño no deja de seguirme. Detesto lidiar con aspirantes. Izuku, te encontré. Pensamiento, déjame en paz». No dejaba de perseguirlo, el enmascarado saltaba de edificio en edificio, zigzagueando entre estructuras tratando de despistar a su perseguidor, pero pronto notó que podía perderlo fácilmente. Pensamiento, cortina de niebla. Estaba a punto de llevar a cabo su próximo movimiento cuando el chico peliverde que lo perseguía aterrizó sobre él. Ambos se vieron envueltos en la densa neblina y, debido a la falta de visibilidad, cayeron del edificio. Izuku estaba cayendo. Esta vez no era como las anteriores, esta vez se trataba de una caída constante, abrió los ojos, a su lado se encontraba el hombre de negro al que perseguía.
Izuku, estamos cayendo. El enmascarado volteó a verlo, también parecía algo angustiado. Ya lo sé. No tienes que decirlo. Estaba por realizar su movimiento cuando algo se aferró a él, giró su vista y se dio cuenta de que el chico de pelo verde se había enganchado a él. Suéltame, idiota. O morimos ambos. Izuku, no te permitiré escapar. Eres. Pensamiento y látigo. Finas hebras de hilo rojo emergieron de sus guantes, entrelazándose y formando un látigo rojo. Se enganchó a la cima de otro edificio, procediendo a balancearse para llegar a este. Aterrizando bruscamente. Pensamiento, mierda. Me está forzando a usar más. El enmascarado salió corriendo a toda velocidad, mientras Izuku se incorporaba. La situación se había complicado bastante para ambos, pero aún firme a su decisión, Izuku sabía que tenía que atraparlo. Giró su vista en todas direcciones y lo vio parado en una azotea a múltiples metros delante de él. Gruñó un poco en frustración. De un solo impulso brincó varias azoteas, estaba por llegar a la misma donde el misterioso enmascarado parecía recobrar aire, este se encontraba de espaldas a Izuku, por lo que no vio que el peliverde se acercaba más y más a él. Izuku, pensamiento, no piensa moverse, ¿tendrá algún plan? Las probabilidades de que lo estuviera emboscando eran muy altas, pero aún así. Izuku, pensamiento, entonces lo golpearé. Izuku, ah. El puño de Izuku estaba por impactar su espalda, pero su puño no tocó nada. El peliverde cayó al suelo y rodó por la azotea hasta detenerse, alzó su mirada y entonces vio como el hombre de negro le apuntaba con una pistola. Izuku, pensamiento, mierda, ¿lo atravesé? Lo había visto bien, no había desaparecido como en las ocasiones anteriores, era como si solo lo hubiera traspasado. Izuku, pensamiento, ¿qué clase de don tiene? No había tiempo para pensar en dicha cuestión, el sujeto frente a él aún sostenía un arma de fuego peligrosamente cerca de su rostro. Izuku, pensamiento, ¿podré resistir el disparo? En retrospectiva, había recibido golpes devastadores de enemigos poderosos, tan fuertes que una bala se vería insignificante en comparación. Izuku, pensamiento, no. Aún así no quiero recibir un disparo. El estudiante ya no tendría más tiempo para hablar con su persona, pues el enmascarado pronto habló. Pareces bastante insistente en seguirme, ¿por qué te importa tanto? Pensó que se estaba burlando de él, ¿por qué le importaba tanto? Acababa de matar a un grupo de personas, y aún así lo preguntaba. Sin importar que estuvieran apuntándole con un arma de fuego peligrosamente cerca, aún así Izuku no pudo evitar enfurecerse. Izuku, ¿por qué? ¿Por qué los mataste? El hombre se quedó unos segundos en silencio, sin dejar de apuntarle hasta que finalmente habló con aquella voz distorsionada. ¿Por qué? Esos bastardos merecían morir. Debían ser castigados. Para el peliverde eso era algo imperdonable, arrebatarle la vida a alguien así. Izuku creía fervientemente en los ideales de un héroe, no podía permitir que cosas así sucedieran delante de él. Izuku, nadie merece ser castigado de esa forma. Cállate. Fue rápidamente callado, el dedo del hombre de negro rozó peligrosamente cerca el gatillo de su pistola, amenazando con dispararle si lo hacía enfadar. ¿Tú qué sabes, niño? La ira desbordante del sujeto le hizo permanecer callado, aquel sujeto de verdad parecía dispuesto a dispararle, no podía arriesgarse a tal cosa. El hombre pareció suspirar, dejó de apuntarle a Izuku y guardó su pistola, lo que provocó que Izuku pudiera respirar nuevamente, era un alivio, pero aún no terminaba. Pude simplemente irme y ya. O matarte y olvidar esto. Pero heme aquí, hablando contigo. No sabía cómo sentirse sobre eso, por un lado estaba aliviado porque dejaran de apuntarle con una arma, pero ahora estaba confundido por lo que el sujeto decía. ¿Por qué me seguiste? ¿Crees que eres un héroe? El tono de burla fue evidente en sus palabras, se estaba burlando de Izuku, apretó los dientes haciendo un esfuerzo por tranquilizarse, no debía dejar que lo provocaran de tal forma que se desconcentrara. Te mueves bien, te falta técnica pero te mueves rápido, sin embargo, te paralizas. ¿Ese sujeto estaba dándole un consejo? Definitivamente ahora no sabía cómo sentirse al respecto. Seguro eres otro niño que quiere jugar a ser héroe. Sin apartar la mirada de los ojos de su máscara, Izuku tuvo que asentir lentamente, una parte de él sentía que era un burla terrible, pero ya estaba acostumbrado a que se rieran de él, podía soportarlo. El enmascarado suspiró. Preguntaste por qué los mate, ¿verdad? Izuku volvió a asentir sin quitar la mirada, preparado por si tenía que actuar, ya que no le daba confianza en lo absoluto. Esos sujetos eran secuestradores, trabajaban para una organización criminal muy peligrosa de Japón. Las palabras dichas por el hombre le congelaron en su sitio, esos sujetos eran
¿Secuestradores, para una banda criminal? No. Aún así, no podía simplemente matarlos. Izuku, ¿por qué no? Algo en él le decía que era absurdo tratar de dialogar con aquel hombre, que simplemente debía noquearlo con un golpe y entregarlo a la policía y ya, pero aún así quería saber. Izuku, ¿por qué no informaste a la policía? Dijo el peliverde con rostro serio. El enmascarado de negro ladeó un poco la cabeza, como si se desconcertara, al ver que Izuku no vacilaba empezó a agachar la cabeza. Y luego empezó a reírse. Ja 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 ja. El aspirante a héroe no sentía ni pizca de gracia, era una risa escalofriante y maníaca, le recordaba a la risa de aquel ninja psicópata de pelo negro y con un nombre demasiado redundante como para ser auténtico. Izuku, ¿dije algo gracioso? Preguntó con toda seriedad. El enmascarado dejó de reírse y alzó su mirada para ver a Izuku a los ojos, esta vez habló con un tono sumamente apagado. No digas estupideces, ¿acaso crees que la policía va a hacer algo? Izuku, pensamiento que está diciendo. Izuku, pero claro que ese. Mierda, pura mierda es lo que es. Nuevamente volvió a cortarlo antes de terminar, parecía bastante molesto. ¿Cómo crees entonces que su negocio se expandió tanto por todo Japón, ¿Crees acaso que la policía no sabe de esto? ¿Crees acaso que a la policía le importa detenerlos? La policía no hará nada al respecto, pero yo sí. No entendía de qué hablaba, ¿por qué la policía no actuaría ante tal caso? Era su deber. Izuku, ¿por qué? ¿Por qué dices que la policía no hará nada? Nuevamente bufo, como si le pareciera irrisorio, se sujetó la cabeza y ladeó un poco su cuello. Escucha niño, tal vez pienses que solo hay dos matices, negro y blanco. Puedes jugar a ser héroe e ignorar lo que sucede detrás de la ley, detrás de aquellos por encima de ella, el crimen y la ley son dos caras de la misma moneda. No te engañes, cuando de verdad se requiera un héroe, este nunca va a llegar. Así que yo iré en su lugar. Levemente, entendía un poco a lo que se refería, era algo crudo de aceptar, pero hasta él sabía que había gente por encima de la ley, siempre pensó que como héroe podría salvar a quien necesitara ayuda, pero seguramente habría personas que no podría salvar. Izuku, aún así. Matar está mal. No tenías por qué hacerlo. Ahora de verdad parecía fastidiado, se dio la vuelta y pateó una piedra del suelo. ¿Y qué hubiera hecho? Darles un sermón sobre no ser malos, entregarlos a la policía. Estarían libres antes de que te dieras cuenta. No podía aceptarlo, simplemente no podía ser así de injusto. No. Juega a ser un héroe si eso quieres, pero yo iré a ponerle fin a esto. Izuku abrió mucho los ojos en sorpresa, ese hombre no era un héroe. Pero tampoco parecía un villano del todo. ¿Un vigilante? Carajo, ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo, eres fastidioso niño. Adelante, ve y finge que salvas a las personas. Dijo antes de darse la vuelta y enfundar su arma. Izuku sentía las piernas entumecidas, eran muchas cosas que procesar en su mente, necesitaría mucho tiempo para pensarlo bien, pero ahora. Izuku, espera. Izuku tomó la muñeca del hombre, al momento de hacerlo tiró de él, acercándolo a sí mismo. Un cuchillo se formó en las manos del vigilante, de color rojo sangre. ¿Ahora qué quieres? No iba a dejarse intimidar otra vez. Tan fuerte y claro como pudo habló. Izuku, a pesar de lo que dices. No puedo simplemente ignorar lo que hiciste. ¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas luchar conmigo? Izuku, de ser necesario. Ya no estaba frente a él, en cambio ahora lo sostenía desde la espalda, apuntando su cuchillo a sus costillas. ¿Y cómo harás eso si no puedes verme? Izuku lo recordaba bien, Sonic Velocidad del Sonido tenía una velocidad increíble, pero este sujeto tenía una habilidad diferente, claramente no eran la misma persona, aún así, transmitían un aura similar. Dejó de sentir el filo de la cuchilla rozando su piel, se dio cuenta entonces de que estaba parado 2 metros frente a él. Bien, si tanto quieres pelear te complaceré, pero antes. ¿Cómo te llamas? No estaba seguro si era buena idea darle su nombre a un asesino. Pero. Izuku, yo. Izuku, pensamiento no puedo creer que voy a usar ese nombre. Izuku, soy Deku. Izuku, pensamiento no hay de otra. Deku. Izuku entonces lo vio como una oportunidad para saber más de aquel sujeto. Izuku, ¿tú cómo te llamas? El hombre pareció vacilar un momento antes de responder. ¿Puedes decirme? Silent Sentinel. Izuku, pensamiento ¿eso qué significa? Izuku, de acuerdo, Silent. El denominado como Silent Sentinel estiró un poco sus brazos, como si calentara antes de hacer ejercicio. Silent, muy bien, veamos qué puedes hacer. Héroe.
Una densa capa de niebla se extendió por todo el sitio, ocultando su presencia y ofuscando los sentidos de Izuku. Desapareció de su vista otra vez. Izuku, pensamiento, volvió a hacerlo. Si no podía ver de dónde lo atacaba. ¡Pam! Silent pateó fuertemente su espalda, Izuku rodó un poco y se incorporó. Esa patada era muy fuerte, pero podía con esos ataques, después de todo, comparado con Asura Kabuto. ¡Fum! Un golpe en dirección a su cara casi lo alcanza. Izuku, pensamiento, estuvo cerca. Cierto. Con Asura Kabuto era igual, no podía verlo, pero podía sentirlo, si uso mis instintos. ¡Pam! Una patada de hacha horizontal aterrizó sobre sus costillas, haciéndole jadear. Izuku, pensamiento, malditos instintos. Era muy veloz, tendría que moverse más rápido, y al niebla le impedía ver correctamente. De un sonoro aplauso, la niebla se disipó, mas no podía encontrar con la mirada al vigilante. Como si fuese en cámara lenta, su brazo interceptó una patada, sin perder tiempo contraatacó con un golpe, debía noquearlo, así que apuntó a su pecho, pero... Izuku, pensamiento, lo traspasa. La mano de Izuku atravesó el pecho de Silent sin tocarlo, como si golpeara el aire. Silent, ¿qué pasa? Pareces confundido. Nuevamente se estaba burlando de él. Izuku saltó al aire varios metros, y tal como predecía, Silent flexionó las piernas y dio un salto a su altura. Izuku, pensamiento, golpes normales consecutivos. Con múltiples ataques, Izuku intentó asestarle alguno a su oponente, pero este ni siquiera se esforzó en esquivarlo, pues los golpes lo traspasaban sin más. Izuku, pensamiento, ya veo. Su quirk es muy extraño, los ataques físicos no parecen tener efecto sobre él. Entonces debo intentarlo. Izuku, Air Force. Usando la fuerza de sus dedos cual pistola, Izuku disparó una potente bala de viento que sorpresivamente consiguió impactar contra Silent. Izuku, pensamiento, eso es. La imagen de cierto Kaijin de lodo pasó por su mente, pues tal como aquí, los ataques físicos no lo dañaban, pero las ondas de viento quizás eran la respuesta. Ambos contrincantes cayeron al suelo, inmediatamente después se levantaron y golpearon al otro. Los dos recibieron el impacto del otro en el rostro. Izuku fue el primero en recomponerse y disponerse a continuar peleando. Silent Sentinel no tardó mucho y también se levantó. Silent, debo admitir que eso me tomó por sorpresa. No volverá a pasar. De aparentemente ningún sitio, Silent lanzó un cuchillo carmesí. Izuku saltó de la azotea a otra al tiempo que vio como aquel proyectil destrozaba el concreto. Izuku, pensamiento, ¿de qué está hecho eso? Sin que se diera cuenta, Silent Sentinel había aparecido frente a él con un machete carmesí en mano, reaccionando tan rápido como pudo, Izuku esquivó el corte, llevándose solo un roce de la hoja. Empleando el machete con maestría como su nueva arma, Silent ahora atacó ferozmente a Izuku, era demasiado rápido, Izuku esquivaba los ataques, pero algunos rozones de la cuchilla lograban causar rasguños. Ese sujeto era muy diestro con las armas, Izuku pensó que solo utilizaba su pistola y fuerza física, pero si dominaba todas esas armas, sin dudas era alguien verdaderamente peligroso. Izuku, pensamiento, no puedo reaccionar suficientemente rápido. Tendría que ganar velocidad, así que Izuku procedió a usar uno de sus mejores movimientos. Izuku, pensamiento, enjambre. Las circunstancias adversas le había hecho pulir bastante dicha técnica, desde su encuentro con dicho ninja junto a su maestro, había aprendido bastantes cosas sobre el movimiento. Originalmente era una técnica que buscaba emular el movimiento de un insecto, pero ahora lo había perfeccionado en base a la técnica de Sonic. Silent, pensamiento, esos movimientos. Silent se había sorprendido ligeramente, pero no porque el movimiento le pareciera sorprendente, sino que era por la similitud que éste tenía con el desierto pelinegro de dudosa cordura. Silent, pensamiento, no funcionara conmigo. Silent conocía la técnica, por lo que no lo tomó por sorpresa. Sus movimientos le hicieron parecer intocable, traspasando la defensa de Izuku, como si ignorara la velocidad de su movimiento. Asestó un golpe contra él mismo, el peliverde cruzó sus brazos para bloquear el ataque, el vigilante también era fuerte, pero físicamente él tenía la ventaja. Lanzó un golpe que rozó la cara del vigilante de negro, Izuku podía ser más fuerte físicamente, pero de nada le serviría si su oponente era más rápido. Izuku, pensamiento, patada cuchilla de viento horizontal. Dicho movimiento también era inspirado en el de Sonic, al que le había hecho algunos cambios. El peliverde realizó el mismo movimiento que había copiado del ninja, esta vez en posición horizontal, golpeando con éxito el torso de Silent. El vigilante giró varias veces en el aire y al aterrizar se sostuvo el abdomen. Silent, pensamiento, mierda.
Me desgasté mucho peleando contra todos esos idiotas. No puedo usar bien mis habilidades. Debo acabar con esto rápido. Se batieron con sus puños en ataques consecuentes. En ciertos momentos Alan Sentinel utilizaba sus armas, sin embargo, cada vez las empleaba con menor frecuencia, como si ya no pudiese utilizarlas. Izuku, pensamiento que esta. Notó algo extraño, ese sujeto estaba dejando de hacerse intangible, por lo que sus ataques comenzaban a impactarlo de verdad, también parecía haber reducido su velocidad. No entendía el porqué de eso, pero tendría que aprovechar la ventaja. El vigilante de negro arremetió con golpes en el torso de Izuku. Para nuestro protagonista, esos golpes no eran en realidad la gran cosa. Seguido de eso esquivó un tajo del machete y una serie de cuchillos. Fue el turno de Izuku de atacar, se impulsó hasta estar frente a su rival para realizar otro ataque. Izuku, pensamiento, te tengo. El estudiante realizó un golpe normal hacia la cara de Alan Sentinel, golpe que le hizo perder el equilibrio y caer. Crawler, pensamiento maldito niño. ¿Así quieres jugar, eh? Bien. La carrera de Izuku fue interceptada por un látigo color carmesí, se ató a su pierna y le levantó del suelo, lanzándolo bruscamente contra un tanque de agua. Silent, Gra. Crash. Tras estrellarse, Izuku se incorporó, confundido por el repentino ataque. Izuku, pensamiento látigos, ¿de dónde salen todas esas armas? Ante su visión, Alan Sentinel salió disparado como un proyectil. Giró sobre sí mismo para quitarse de la trayectoria de su oponente, sin embargo, este rebotó contra el tanque y cambió de dirección en un instante. Izuku, ¿cómo? Silent, idiota. Retraía su puño por alguna razón, él mismo comenzó a vibrar. Cuando el golpe finalmente le alcanzó, la fuerza resultante fue descomunal, Izuku sintió entonces como el aire abandonaba sus pulmones. Izuku, pensamiento, ¿cuánta fuerza? No le dio tiempo de recuperar el aire, los tajos de sus cuchillos carmesí le hicieron volver a la pelea para no ser rebanado. Lo entendió, mas no supo explicar el origen de ello. Alan Sentinel se había hecho más rápido, más fuerte, de un momento a otro le había golpeado con fuerza inhumana. Se preguntó cuál demonios era el quirk de aquel vigilante. Interceptó sus brazos, sus golpes ya no se sentían tan fuertes. El vigilante retrocedió, permaneció estático un segundo, y tras ello se lanzó como bala en todas direcciones, pareciendo rebotar en cada superficie. Izuku, niebla, armas, fuerza, velocidad, y ahora rebotas. ¿Cuál es tu poder? La respuesta del vigilante fue dada en la forma de una contundente patada doble, cargada de una inmensa fuerza. Izuku rodó y se estrelló contra los débiles muros de un pequeño almacén. Silent, aficionado. Un espasmo atravesó al vigilante, quien se detuvo en seco. Silent, pensamiento no. No ahora. Levantó su vista, el tal Deku ya no se encontraba en su sitio. Izuku, Strong Punch. Silent, pensamiento, desfase. GHG. Pese a intentarlo, su habilidad no se activó y el atronador golpe del peliverde lo mandó directo al suelo. Silent, pensamiento, aún no, todavía. GHG. Izuku se detuvo, aquel hombre estaba claramente mal, lo habría golpeado demasiado fuerte. El vigilante enmascarado se incorporó respirando agitadamente. Silent, carajo, eres una molestia. Debo acabarte rápido. Lo contemplo con claridad, su mano antes vacía comenzó a formar un machete carmesí. Izuku, ¿de dónde sacas las armas? Clank. Sus manos atraparon la hoja del largo cuchillo, Silent empujó la misma para tratar de cortarlo. Tan fuerte como pudo, Izuku comenzó a apretar fuertemente la hoja del machete, consiguiendo romperla en pedazos. Para sorpresa del chico, la misma se tornó en un estado líquido y retornó a las manos del vigilante. Izuku, pensamiento, ¿es acaso sangre? En respuesta, Silent trató de apuñalarlo repetidas veces, cansado de aquello, Izuku cerró sus manos sobre las muñecas del vigilante. Izuku, cabezazo. ¡Pam! El inesperado movimiento del peliverde dejó perplejo al vigilante, quien se quedó con la boca abierta debajo del casco, sin comprender lo sucedido. ¿Le habían dado un cabezazo? Ese era un movimiento muy sucio. La máscara se agrietó un poco, Alan Sentinel tomó algo de distancia para evaluar a su oponente. Ciertamente Izuku era más fuerte de lo que esperaba, tenía ataques algo problemáticos, lo que le haría difícil su contienda, fuera de eso no tenía un estilo muy bueno de combate, ya que ciertamente no sabía artes marciales o algún tipo de defensa personal, así que desde la perspectiva del vigilante, tenía la ventaja de ser mejor luchador que Deku.
Además, por muy fuerte que fuera, ya que era evidentemente más fuerte que un humano normal, no era tan rápido como él, cualquiera que fuera el quirk de ese niño solo lo hacía fuerte y un poco rápido. El vigilante realizó dicho análisis en tan solo 3 segundos que se tomó para evaluar las posibilidades de cómo ganar. Si quería vencerlo rápido tendría que actuar estratégicamente. Ya no podía arriesgarse a simplemente escapar con sus habilidades. Si lo hiciera, sacudió su cabeza para quitarse ese pensamiento de la mente. Tenía que aprovechar sus ventajas, atacar antes de que pudiera reaccionar. No sabría ni que lo golpeó. Una patada ascendente de Silent le dio de lleno en la cara, y Izuku se molestó. Fue bastante repentino y para ojos normales, el vigilante simplemente apareció frente al peliverde en menos de un segundo. No había usado su don a gran escala, solo lo suficiente para dicho ataque. El peliverde repitió la acción de patear, pero el vigilante siendo más rápido tomó la pierna de Izuku para proceder a lanzarlo. Silent, aturdete. De su bolsillo sacó una serie de granadas que lanzó al estudiante. Las explosiones cubrieron a Izuku, sin conformarse con eso Crawler lanzó múltiples cuchillos carmesí. Izuku, Air Force. Mediante un sonoro aplauso, la onda de viento desvió todos los cuchillos. Al aterrizar se dirigió rápidamente hacia el vigilante, pero simplemente no podía alcanzarlo, mientras que el peliverde lo intentaba. Silent atacaba con una daga, más cortes aparecieron en el cuerpo de Izuku, estando vestido con su ropa de civil era fácil para la hoja de la cuchilla traspasar la tela. Izuku, pensamiento si me sigue cortando así pronto logrará traspasar mi piel, debo detenerlo, pronto. ¡Pam! Uno de los golpes logró conectar con el vigilante, pero este en lugar de verse sorprendido, sonrió debajo del casco, sujetó el brazo de Izuku, dio un voltereta y estando en el aire pateó la cara del peliverde. Izuku no se esperaba una reacción tan rápida del vigilante de saco negro, por lo que estaba algo desconcertado. Izuku, pensamiento aún puede moverse tan rápido. Pensé que estaba cansado. Acelerando más y más, Izuku logró golpear al vigilante múltiples veces, lo que causó un quejido de dolor en él mismo, estaba ya muy cansado, no podía seguir luchando a plena potencia. Izuku, ¡ah! Un gancho derecho de Izuku lo alcanzó, su vista se estaba poniendo borrosa, sus manos ya no podían reaccionar lo suficientemente rápido, y el tal Deku era muy fuerte físicamente. Intentó contraatacar, pero tan solo fue un débil intento de ataque, pues Izuku lo esquivó sin la mayor dificultad. Se había hecho lento, Izuku agarró el brazo de Silent Sentinel, dio un giro sobre su espalda, para después estamparlo en el suelo. Silent, pensamiento, ¿una llave? Estaba en lo cierto, pues Izuku tenía al vigilante inmovilizado con una llave. Silent, pensamiento, maldita sea, suéltame. El vigilante empleaba toda su fuerza restante en soltarse, lo que Izuku notó. Izuku, deja de ejercer más fuerza, te romperás el brazo. Pero el vigilante hizo caso omiso, pues siguió haciendo presión para soltarse del agarre. ¡Crack! Instintivamente, Izuku soltó a Silent Sentinel, pues se dio cuenta de que éste se había roto el brazo tratando de soltarse. Sin embargo, no se esperaba lo que sucedería. El torcido y maltrecho brazo del vigilante comenzó a reacomodarse con un crujido desagradable. Izuku, pensamiento, de verdad, ¿qué clase de don tiene? Silent, pensamiento, te tengo. Silent, granadas aturdidoras. Sin previo aviso, las explosiones de luz y sonido aturdieron al peliverde, quien no pudo ver el ataque que venía. Silent, pensamiento, te voy a cortar la cabeza. A poco de arrancarle la cabeza del cuello a Izuku, el vigilante repentinamente detuvo su ataque, se congeló por unos segundos en su posición y finalmente se desplomó en el suelo al lado de Izuku. Izuku, ¿qué? No comprendía qué había sucedido, simplemente se había desplomado. Aún en el suelo, Izuku giró lentamente su cabeza hasta ver a Silent Sentinel, quien se estaba retorciendo en el suelo. Silent, pensamiento, mierda, no ahora. Silent, El vigilante se sostuvo el pecho mientras gritaba en agonía, su piel le quemaba, sentía como su cuerpo se reacomodaba, era una agonía que no se detenía. Izuku se incorporó y miró desconcertado al vigilante, quien no paraba de gritar. No sabía qué hacer al respecto, claramente estaba sufriendo, mas no tenía conocimiento de lo que le ocurría. Pronto dejó de agitarse y todo movimiento cesó. Izuku se quedó helado, ¿estaba? Lo tocó con un dedo, Crawler no reaccionó a su toque. Izuku, pensamiento de verdad sé. Pegó su oído al pecho del hombre, intentó captar aunque fuera un solo latido, pero no pudo escuchar ni uno solo. Su corazón no latía. Izuku, muerto. El estudiante no sabía qué hacer, ese sujeto acababa de morir frente a él sin explicación alguna. ¿Qué haría ahora? Silent, Izuku,
Repentinamente, el aparentemente muerto vigilante se levantó gritando de forma repentina y escalofriante. Izuku, está vivo. Crawler, estoy vivo. Izuku, pensamiento, no estaba muerto. El vigilante se tomó un segundo más, volteó la cabeza de izquierda a derecha y suspiró. Silent, creo que me morí otra vez. Izuku, pensamiento, ¿otra vez? No entendía nada en absoluto, primero la pila de cuerpos, luego la batalla contra el vigilante, y por último este se moría y revivía de un momento a otro. Silent, bueno, esto se tornó muy problemático, ya no tengo ganas de pelear. Mejor deja de molestarme. El vigilante de saco negro se levantó del suelo, se sacudió la ropa, dio unos cuantos pasos más, se detuvo y cayó de bruces al suelo. El peliverde volvió a alarmarse, pues pensó que nuevamente se había muerto. Silent, maldita sea. Oye niño. Al escuchar que lo llamaban, Izuku se acercó a paso lento, pues no sabía si podía confiar en él, después de todo aún se trataba de un vigilante peligroso. Silent, ayúdame a levantarme. Más que una solicitud parecía una orden, lentamente, Izuku tomó del torso del vigilante y lo recargó de espaldas a un muro. Se le quedó mirando por unos segundos, hasta que Silent se percató de que Izuku no dejaba de mirarlo. Silent, ¿por qué sigues aquí? Largo. Izuku sin embargo se agachó al lado del vigilante y se sentó a su lado. Crawler estaba más que desconcertado, ¿le estaba haciendo compañía? Izuku, hoy me dijiste muchas cosas crueles, a decir verdad, sé que hay muchas cosas que no sé, tal vez esto no tiene sentido, tal vez la meta que persigo esté vacía. Pero es lo único que tengo. Había mermado sus fuerzas, estaba cansado, física y mentalmente, ya no tenía ganas de seguir peleando contra el vigilante, este solo refunfuñó un poco y lo miró con desconfianza. Silent, ¿y qué? ¿Piensas llamar a la policía o a los héroes? La indecisión le abrumó, volteó a ver a los ojos de la máscara oscura, y con una voz apagada le respondió. Izuku, no lo sé. Silent pareció burlarse de Izuku en voz baja. Silent, ¿de verdad, un héroe que deja escapar a un criminal? El peliverde continuó mirándolo con un sereno semblante. Izuku, ya no sé si un criminal es lo que me pareces. Silent, ¿y qué se supone que te parezco? Izuku, yo qué sé. ¿Como alguien enfadado? El vigilante no respondió a sus palabras, la agrietada máscara comenzó a crujir, los repetidos impactos en ella habían desgastado la misma. Pronto, el casco se resquebrajó y se hizo trizas, partiéndose y desprendiéndose del vigilante, cuyo rostro quedó expuesto. Silent, ¿te parezco enfadado? Retiro de sí los últimos fragmentos del destrozado casco. Por sus facciones no aparentaba tener más de 20 años, se veía joven, sus ojeras denotaban la falta de sueño, y su cabello despeinado le hacía parecer como si no se hubiese bañado en varios días. Eso y su aroma. Una cierta cuestión despertó una pizca de gracia al estudiante. Izuku, me dijiste niño aun cuando no parece que nuestras edades sean muy distantes. Silent hizo una mueca, pues eso le indignaba un tanto. Silent, ¿qué dices? Tengo 19, así que técnicamente ya soy un adulto. Izuku, pensamiento tiene la misma edad que Genos. Izuku, yo tengo 16. El vigilante esbozó una mediana sonrisa de triunfo. Crawler, creo que gane. La situación se había tornado de lo más peculiar. Pasando de intentar matarse hasta encontrarse conversando de lo más normal, como si fuera lo más casual del mundo. Recordó entonces algo que quería preguntarle al vigilante. Izuku, oye, ¿por qué haces todo esto? El interrogado permaneció silencioso un momento, antes de suspirar. Silent, preferiría que no te involucraras, solo déjame aquí y olvida que me viste, ahórrate el problema. Aún con lo dicho, Izuku no podía simplemente irse ahora y ya, ese chico, de alguna u otra manera le recordó a Genos, alguien triste y apagado. No sabía muy bien por qué se estaba involucrando con alguien que acababa de conocer, pero algo en él le decía que tenía que ayudar a ese chico. Izuku, no me voy a ir. Silent Sentinel levantó la ceja con incredulidad. Silent, ¿y qué? ¿Piensas quedarte aquí hasta que te cuente mi desgarradora historia de origen? Izuku, sí. La mirada del peliverde permaneció firme, mirando a los ojos del vigilante. Silent, sí que eres persistente. Bien. La rapidez de su respuesta le resultó desconcertante, esperaba recibir menos disposición al tema. Silent, ya que eres un entrometido y no parece que vayas a ceder, entonces te contaré mi trágica historia. Pero tienes que saber esto, en cuanto pueda moverme te voy a dar un tiro. Una gran gota de sudor cruzó la nuca de Izuku,
pues ese chico parecía bastante dispuesto a dispararle. Silent, desde que tengo memoria. Yo quería ser un héroe. No nací con un don vistoso o interesante, cuanto menos para la mayoría, por lo que desde la perspectiva de muchos, mi sueño no parecía más que una fantasía. Mi habilidad constaba de regeneración acelerada, o eso creí en un principio, no importaba cuán grande fuera el daño, mi cuerpo se reconstruía pese a todo. Comencé a comprender poco a poco el alcance de mi poder con el tiempo, podía pasar días sin dormir o comer sin sentir la más mínima fatiga o hambre. Manos, piernas, órganos, sangre, todo de mí podía regenerarse sin límite, virtualmente inmortal. Sí. Yo me creí invencible. Desafortunadamente, mi don me hizo vistoso para los intereses de ciertos individuos. Un día, cuando apenas tenía 15 años, fui secuestrado por una organización criminal, ellos me entregaron a un extraño científico, él era un demente con un sueño estúpido de crear una humanidad perfecta. Silent Sentinel, quirk igual a inmortal, confiere al usuario una regeneración extraordinaria que actúa de manera pasiva. Es capaz de sanar cualquier herida, desgaste o daño en el usuario, incluyendo la regeneración de extremidades, órganos y fluidos. Actúa como un suplente de las funciones corporales, eliminando la necesidad de alimentación, consumo de alimentos, líquidos y descanso. La magnitud del daño sufrido define el tiempo que le tomará a Inmortal reparar al usuario. El uso constante de la función de inhibidor puede afectar la eficacia de la regeneración, causando retrasos o desperfectos. A Izuku le tomó menos de un segundo procesarlo, no había dudas de a quién se refería. Izuku, pensamiento el Dr. Gines. Aquel hombre de extraños delirios, que por poco una de sus creaciones lo mata. Aquel sujeto que quería estudiarlo y que también lastimó mucho ajenos. No pudo seguir pensando en ello, pues el vigilante siguió contando su relato. Silent, ese sujeto. No era un humano, era un monstruo, y no me refiero a un kaijin. Su crueldad le inhumano, yo no fui el único, había muchos más personas en mi misma situación, apresados contra su voluntad y utilizados como ratas de laboratorio. Hizo una pausa y un escalofrío recorrió su cuerpo. Silent, nos torturó por mucho tiempo, pero al final consiguió lo que quería. Desafortunadamente yo sobreviví, mi maldito don no me permitió morir sin importar cuánto daño me hiciera, mi cuerpo solo se regeneraba, aun cuando mi sangre era extraída, ésta se regeneraba, cuando mi piel se arrancaba volvía a reformarse, y cuando mis órganos eran estripados solo volvían a crecer. Izuku sintió un enorme nudo en la garganta. Silent, mi condición me hizo idóneo para su trabajo de experimentación. Implantar más de un don en un humano. Izuku, eso quiere decir que... En la palma de Silent se formó una esfera perfecta de color carmesí, que pronto se deshizo y comenzó a moverse como un líquido. Silent, los dones no son solo genes y ya. La esencia misma de su dueño. Una parte de su ser reside en ellos. Dolió, sentí su miedo, su ira, su sufrimiento haciéndose mío. Sus voces atormentándome. Cada don plasmado en mi cuerpo me hace destruirme y rehacerme sin cesar. Un humano ordinario no es capaz de asimilar más de un don sin más. Sus palabras hicieron tragar fuerte a Izuku, aquello sonaba terrible. ¿Izuku, más de un don? El vigilante no le hizo caso a Izuku, y continuó hablando. Silent, luego de escapar de ahí me percaté, por más que lo intentara ya nunca podría recuperar mi vida. Es por ello que ya nada me importa en realidad, lo único que me motiva ahora es matar a ese desgraciado, quiero sentir su sangre empapando mis manos y ver su rostro en agonía. Dr. Gines. No había dudas, ese chico había sido víctima del Dr. Gines, aquel extraño científico que se había topado hace unos meses. Tras el incidente ni él, Genos o Saitama se habían preocupado por ver qué hacer con él. Sí. No había sido la mejor decisión, ahora que lo pensaba un poco, sabía que el Dr. Gines no era una buena persona pero... Todo lo que Silent Sentinel decía lo retrataba como un monstruo terrible. Una parte de él se sintió culpable por no haberse encargado de él. Si tan solo lo hubieran capturado. Silent, y esa es mi patética historia. Izuku creía que la historia de Genos era triste, pero esta era sin dudas peor, todo ese sufrimiento, todo ese dolor sin freno. Le sorprendía bastante que siquiera siguiera cuerdo, a menos claro, que ya estuviera loco. Silent, ¿alguna duda? Izuku, yo. Silent siente el suspiro, intento mover su cuerpo, pero este aún no le hace caso. Izuku, lo lamento. Silent, no lo hagas, esto no te concierne. Así que no necesito tu lástima. Un silencio incómodo se formó entre ambos, hasta que Izuku decidió preguntar. Izuku, ¿y por qué no convertirte en héroe? El vigilante se rió entre dientes.
Silent, creí que ya lo habías entendido. Aunque me graduara y consiguiera mi licencia, solo me limitarían sus reglas. Yo no soy un héroe, Deku. No me importa sus principios, yo sigo los propios. Y no voy a perder 3 años de mi vida en un lugar al que no pertenezco. Yo no soy un héroe, tampoco es que me interese serlo ahora. Yo no vine a salvar personas. Yo vine a vengarme. Pronto, empezó a sentir poco a poco como su cuerpo volvía a responderle, se levantó sin decir nada y se alejó de Izuku. Silent, no te pido que seas como yo, tú puedes hacer lo que quieras. Solo no te metas en mi camino. O tendré que quitarte yo mismo del medio. El vigilante ya se alejaba, cuando Izuku recordó algo importante. Izuku, espera. Ante su llamado dejó de caminar y volteó a verlo a los ojos. Izuku, creo que hay algo que quiero mostrarte. Casa de la Evolución, ruinas. 2 figuras avanzaban por un largo y oscuro pasillo subterráneo, el lugar parecía desolado, se notaba que ni un alma había pisado ese lugar en mucho tiempo. La tenue luz de la linterna iluminaba la oscuridad frente a los presentes, guiándolos en la oscuridad del lugar. Izuku estaba nervioso, Silent Sentinel lo observaba con desconfianza, teniendo los ojos fijos en cada movimiento del peliverde, era algo bastante aterrador. Pero no podía culparlo, era claro que el vigilante no confiaba en nadie, mucho menos en alguien que recién conocía, pero aún así había decidido acompañarlo en cuanto Izuku le mencionó haber encontrado antes al Dr. Gines. No había dado muchas especificaciones del suceso, por lo que su extraño acompañante no le apartaba la mirada en ningún momento. Tras caminar un rato por el interminable pasillo, finalmente llegaron a una habitación que parecía un laboratorio. Izuku recordaba aquel lugar, pues fue ahí donde curaron sus heridas. Todo el lugar se veía abandonado, no le extrañó en absoluto tal estado en el sitio, pues seguramente tras lo ocurrido, el Dr. Gines hubiera optado por cambiar de ubicación. Mientras el peliverde pensaba en ello, Silent caminaba como un fantasma por todo el lugar, el ambiente a su alrededor solo le traían malos recuerdos. Camino hasta estar frente a múltiples cápsulas cilíndricas, recordó alguna vez estar en una de ellas, enojado, estrelló su puño contra el cristal, los vidrios rotos se clavaron en su mano y la sangre salpicó el suelo. Su acompañante escuchó el sonido del cristal rompiéndose, fue ahí que se percató de lo que Silent estaba haciendo. El enojado vigilante estaba golpeando todo, máquinas, cápsulas, muros, sus manos manchadas de su propia sangre se recompusieron en tan solo unos segundos. La vibra que transmitía era de ira pura. Silent, pensamiento te mataré. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Una mano tocó su hombro, volteó bruscamente la cabeza y se encontró ante la mirada del peliverde. Izuku, ¿estás bien? Silent Sentinel examinó el rostro de Deku, parecía angustiado, ¿por él? Silent, estoy perfectamente, ¿que no ves mi sonrisa? Dijo con sarcasmo, no estaba de ánimos para sentimentalismo. Silent, definitivamente es uno de sus laboratorios, pero por lo visto, lo abandonaron ya hace un tiempo. Izuku, sí, eso parece. Silent, aún así, no me has explicado cómo sabías de este lugar. Su tono afilado le hizo sentirse nervioso, estaba sudando un poco, pues Crawler lo miraba de forma muy acusadora. Izuku, pensamiento A. Esta va a ser una historia larga. Una historia larga y muchas bromas malas después. Silent, entiendo. A decir verdad, hay muchas cosas que me resultan difíciles de creer en esa historia, pero todo lo demás concuerda con el Dr. Gines que recuerdo. Te creo. Izuku suspiró cansado, había sido una historia demasiado complicada de contar, además de que Silent Sentinel se mantuvo escéptico durante la mayor parte del relato, afortunadamente no hizo más preguntas. Es entonces que Izuku se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo hablando con el vigilante. Izuku, la hora, van a matarme por llegar tan tarde, tengo que irme. Silent, espera. Izuku se detuvo a medio camino. Silent, ten. El vigilante le lanzó un pedazo de papel a Izuku, al ver su contenido, Izuku se percató de que era un número telefónico. Izuku, ¿y esto? Silent, si tienes más información que me pueda ser útil, llama a ese número. Izuku, Silent, por lo visto, el Dr. Gines tiene un gran interés en ti y tu maestro. Si llegas a topártelo nuevamente, quiero que me lo digas, ¿entendido, Deku? Izuku asintió, ya estaba por irse, cuando de repente frenó en seco y volteó nuevamente a verlo. Izuku, por cierto, me llamo Izuku. El vigilante le miró consternado un instante, suspiró. Silent, de acuerdo, Izuku. El estudiante se quedó estático unos cuantos segundos. Silent, ¿qué? Izuku, ¿no vas a decirme tu nombre?
Silent, lárgate ya. Había sido una noche extraña, había conocido a alguien muy peculiar, probablemente no debería relacionarse con vigilantes. Pero, algo en ese chico le inquietaba, no podía fingir simplemente que no había presenciado nada. Era una situación delicada, pero ya no tenía ánimos de seguir pensando. Izuku, solo quiero irme a dormir.